la presentación con el grupo de Geralti, Lina y Andrés, que nos van a hablar de la predicción de depresión y ansiedad en gestantes hasta los 28 días posparto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes para todos y todas. Hoy Andrés y yo estaremos en representación de nuestro equipo, pues para compartirles los resultados de este proyecto de laboratorio, el cual ha sido posible gracias al soporte técnico y financiero recibido por el CLIAS, el CIP, el IES de Argentina y del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá. Nuestro equipo es un equipo, digamos, multidisciplinario que trabajamos colaborativamente pues para llevar a cabo este proyecto y sacarlo adelante. La agenda que hemos preparado consiste en estos 6 puntos básicos. En primer lugar, ¿por qué la herramienta? Porque es importante. Objetivos, metodología, resultados, fortalezas y debilidades. Y como último punto, sería todo lo que tiene que ver con los próximos pasos. ¿Por qué la herramienta? Digamos que en principio nosotros partimos del reconocimiento que la depresión y la ansiedad son un reto de salud global, tal como lo mostramos en esta figura. La prevalencia de la depresión ha aumentado cerca del 18% desde 1990 y la ansiedad en un 15%. Esto traduce una carga importante de enfermedad y en la necesidad de pues, soluciones más oportunas pues para identificar especialmente grupos vulnerables como son las personas gestantes. De esta manera, pues la evidencia muestra que 1 de cada 5 mujeres gestantes puede cursar con ansiedad o depresión y que además puede afectar también al recién nacido. Estos trastornos se han asociado con mayor riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer, dificultades en el desarrollo cognitivo y emocional y pues también en algunos contextos incluso puede tener mayor mortalidad infantil. Esto refuerza pues la idea y la importancia de una detección temprana y un abordaje pues más oportuno para la identificación de estos trastornos. De esta manera, pues teniendo en mente esto, nuestro objetivo fue desarrollar una herramienta predictiva basada en IA que nos permita identificar tempranamente pues, la probabilidad de depresión y o ansiedad en gestantes. Para lograrlo, nos enfocamos en 3 componentes principales, objetivos específicos, que era caracterizar los datos disponibles, construir los modelos de predicción y finalmente, pues, integrar a esta herramienta recomendaciones clínicas basadas en la evidencia. La metodología que usamos para desarrollar este proyecto fue la CRISP-DM, es un marco ampliamente utilizado en ciencias de datos, que incluye la comprensión del problema, la preparación de los datos, modelamiento, evaluación y el despliegue. Estos puntos básicos pues, nos permitieron estructurar el proceso de una manera ordenada y cíclica. En cuanto los criterios que tuvimos en cuenta, pues el proyecto usó datos o registros retrospectivos de gestantes atendidas en el ecosistema Keralty entre enero 2022 y diciembre de 2023. A partir de estos registros, pues recopilamos información importante sobre variables clínicas y sociodemográficas. El seguimiento básicamente se realizó desde el control prenatal de estas gestantes hasta los 28 días posparto. En cuanto a la construcción de los datos, básicamente trabajamos 2 tipos de información. Primero, datos estructurados provenientes de tablas clínicas que sufrieron todo el proceso de limpieza, se transformaron, se unificaron en una sola matriz. Y segundo, fueron datos no estructurados que eran provenientes de textos de la historia clínica, para los cuales pues usamos tareas de inferencia con IA generativa y que esto fue complementado de alguna manera con validación de expertos que eran expertos
de nuestro proyecto, pero también con expertos externos al proyecto. Como lo mencioné en el slide anterior, hubo una etapa de validación de la extracción. Básicamente, o digamos específicamente, lo, eh, lo dirigimos al diagnóstico de depresión y ansiedad desde los datos no estructurados. Para este proceso se diseñó este aplicativo, esta herramienta que ustedes pueden observar allí, donde los expertos clínicos revisaron una muestra de los registros para evaluar si según lo que estaba consignado en el motivo de consulta, enfermedad actual y en el análisis, el diagnóstico podía o no inferirse con esta información. El experto podía marcarlo como correcto o incorrecto y asignar un nivel de certeza. La idea era comparar la lectura humana con la predicción automática y verificar qué tan alineada, digamos, estaba la interpretación del modelo con lo reportado pues en la historia clínica. Y adicionalmente realizamos una prueba de diseño A/B con dos prototipos, que era el prototipo 1 y el prototipo 2, para ver cómo pues, se vería esa herramienta de IA o calculadora, con el objetivo de evaluar la experiencia de uso como la facilidad en el entendimiento, la claridad visual y la eficiencia. Los profesionales que participaron en esta evaluación pues navegaron por cada versión, por los dos prototipos y calificaron su percepción mediante un formulario en RedCat. Pues para finalmente determinar cuál de los dos prototipos tendríamos como diseño final para nuestra calculadora. Le paso entonces la palabra a mi compañero Andrés para que aborde los siguientes puntos. Lina, muchas gracias. Entonces, tal cual como se mostraba en la pestaña metodología, el uso de CRIP-DM me permite hacer la construcción del modelo y irnos al escenario de evaluación y luego al escenario del despliegue. En el escenario de evaluación lo que se plantea es la identificación del desempeño del modelo a partir de algunas métricas. Al ser estos modelos de aprendizaje supervisado por clasificación, pues lo que se plantean son, en este caso, la curva ROC que estamos mostrando, tenemos en la parte superior, se establecieron cuatro modelos de predicción para este ejercicio a partir de la ventana de tiempo. Los modelos gestacionales corresponden al modelo de depresión, al modelo de predicción de depresión o ansiedad en el periodo de gestación de la materna, y se tuvieron en cuenta el conjunto de variables que creo que quedaron un poco pequeñas, pero usualmente o lo que nos muestran los modelos es que los antecedentes de depresión, ansiedad, antecedentes de salud mental materna, el número de semanas del primer control son relevantes para el modelo de depresión en las gestantes y la curva ROC tuvo un valor de 0,656. Esto también nos mostró o nos permitió dar dos conclusiones muy importantes que aplican a los cuatro modelos que construimos. Primero, que hay un campo de mejora en el tema de las métricas de predicción, es decir, tenemos un trabajo interesante para mejorar las métricas de desempeño. Ese trabajo está definido en un TRL2, en un escenario de laboratorio, entonces nos podemos evidenciar que podemos llegar a un modelo de predicción, pero nos muestra el escenario que tanto para depresión y ansiedad, pues hay posibilidades de mejora en los modelos de predicción. En el caso de ansiedad también tenemos una curva ROC de 0,671 y como comentaba previamente, los predictores de antecedentes de salud familiar, antecedente de ansiedad, antecedente de TOC o depresión, pues son valores que tienen mucho peso dentro del modelo implementado. En este caso, el modelo de depresión fue utilizado o entrenado con un random forest balanceado. El caso de ansiedad lo probamos con varios métodos y el que mejor desempeño presentó para ese escenario fue una regresión logística. Siguiente, Lina. Para el escenario de posparto, entonces se vuelve a la misma observación del principio. Son cuatro modelos. Un modelo que predice la depresión en el escenario o en la ventana de tiempo de gestación,
y el escenario de la ventana de tiempo de posparto, que solamente son 28 días, y esto fue un reto tecnológico y clínico muy importante porque la ventana de observación es muy pequeña. Esto nos evidencia que para depresión la curva ROC es de 0,680 y como en el caso anterior, antecedentes de ansiedad, el número de embarazos o el bajo peso al nacer pues se convierten en valores clave, ya que aquí ya hay información asociada al momento del posparto. En los modelos gestacionales pues no había variables asociadas a variables del posparto, pues porque no están disponibles en ese momento de la predicción. En el caso de ansiedad, el rock es muy bueno, pero esto se evidencia porque la cantidad de desenlaces de ansiedad para el periodo de tiempo pues, fue muy pequeño y pues, eso lo colocamos en el tema de observaciones, pero nuevamente las variables de antecedente de ansiedad, depresión, pues se vuelven las variables más relevantes en el escenario. Entonces, una vez que se hace el escenario de verificación del desempeño de los modelos, esto se itera en varios ejercicios para identificar cuál es el modelo que me presenta el mejor desempeño y cuáles son los predictores que nos dan el mejor desempeño del modelo, que es lo que estamos presentando a continuación. Pues nos vamos a la fase del despliegue, que ya es la construcción de la calculadora como tal. Entonces, con los cuatro modelos implementados, lo que se definió fue un modelo de arquitectura de calculadora de predicción. Nosotros para el proyecto solicitamos financiación para utilizar entorno cloud, que en este caso es GCP, que es el que se utiliza Keralty para los temas de analítica. Y lo que nos permitió el uso de GCP pues, fue entrenar los modelos, pero ya una vez entrenados los modelos es hacer el reuso correspondiente de esos modelos, que es lo que se ve en la parte derecha donde dice módulo de web service. Entonces cada modelo de predicción lo convertimos en un servicio web. Ese servicio web lo colocamos en una capa de presentación o una capa de visual que está construida en React. Y esa es la IP que hoy tenemos disponible para el escenario de verificación, que igual está disponible al público para que la pueda revisar. Entonces, en ese escenario tenemos una capa de formulario que llama unos servicios web que corresponden a los cuatro modelos de predicción. Y este modelo hace dos escenarios de predicción: el porcentaje de riesgo asociado a uno de los cuatro modelos de predicción y un conjunto de recomendaciones. La construcción de las recomendaciones están basadas en la evidencia clínica que está recopilada en la guía de práctica clínica, que es lo que aparece en la parte inferior. Y utilizamos Gemini como modelo de lenguaje para que a partir de un dato de entrada, que es el porcentaje de riesgo, genere la recomendación correspondiente. Entonces, él no genera recomendaciones generales, sino él genera recomendaciones particulares a partir del porcentaje de riesgo que el modelo predice a partir de las variables predictoras de entrada. Y pues en la capa del cliente pues se puede conectar por computador o por una aplicación mobile, un navegador móvil a la IP que aparece ahí en el ejercicio. Y visualmente, y como se había, si quieres a la siguiente línea, y como se había planteado que se utilizaría una validación por los expertos clínicos para ver cuál era el prototipo que tenía mejor usabilidad valga la redundancia, para el uso por parte de los expertos, pues el que tuvo mejor puntuación fue el prototipo 2, ya que tenía una mayor facilidad en el entendimiento, una claridad visual y una facilidad en el aprendizaje. Entonces, se tomó ese prototipo como base de implementación y a partir del mockup lo que se hizo fue ya la implementación de esa capa de presentación, que es lo que estamos viendo en este escenario. Entonces, esto es lo que, si ustedes entran a la dirección IP 343642.210, es lo que van a ver. Aparece el título del proyecto, aparece los cuatro modelos de predicción disponibles, que serían la depresión gestacional y la depresión postparto, la ansiedad gestacional y la ansiedad posparto. Cada uno de los modelos tiene su conjunto de predictores, que le aparece enunciado en el punto 3. Los predictores varían de acuerdo al modelo de predicción implementado. Esto se debe a que se optimizaron cuáles eran los predictores que daban mayor peso dentro del ejercicio de predicción de cada modelo. El botón 4, que es el de calcular el riesgo de depresión, cuando hacemos llamado al botón, lo que nos muestra de resultado es lo que vemos en la pantalla del lado derecho,
que es el nivel de riesgo de manera visual como un tacómetro y el valor numérico de la predicción de riesgo obtenida. Y luego el conjunto de recomendaciones que, como planteaba anteriormente, está sujeto al nivel de riesgo obtenido por el modelo de predicción. Y esto se hace de manera automática cuando se hace el llamado cuando se envían los predictores. Entonces, me devuelvo un paso atrás, ingreso los predictores, de acuerdo al modelo que yo seleccione, él llama a un servicio web que corresponde a cada uno de los modelos de predicción entrenados. Él obtiene la predicción y llama al modelo de lenguaje que hace un llamado a la evidencia clínica. Algunos de ustedes conocen la sigla de RAC, que es la recuperación aumentada, la generación aumentada por recuperación de información. Y en ese escenario de recuperación aumentada, pues él no me da una recomendación que tiene el modelo de lenguaje per se con su entrenamiento, sino que va y lee la evidencia obtenida en la guía clínica y que está sujeta al valor obtenido en el nivel de riesgo que entrega el modelo. Y creo que esto es uno de los aportes interesantes que presenta este ejercicio. Si crees la siguiente, Lina. Ya podemos El, ir cerrando. Sí, aquí cerramos, Mario. Las Gracias. fortalezas, el equipo interdisciplinario, tanto el equipo clínico que se comprometió con las validaciones clínicas, tanto de la extracción de datos como la posición del mockup, el apoyo y la organización para el tema de la adquisición y uso de los datos, la experticia del equipo de ingeniería para el uso de estas herramientas. Y pues aquí ya hay una experiencia previa en la construcción de otros modelos de predicción de riesgo en enfermedad renal crónica y diabetes. Las limitaciones, la disponibilidad de ciertas variables reportadas en la literatura no fue posible obtenerlas en este primer ejercicio. Se vuelve un reto para la siguiente fase. La calidad y completitud de los datos, que esto aplica a la mayoría de los proyectos de analítica. Y un escenario muy puntual que en este escenario es muy clave son los desenlaces desbalanceados en las ventanas de observación, especialmente la ventana de posparto, que al ser muy pequeña presenta muy pocos escenarios de ejemplo para entrenamiento del modelo. Los próximos pasos, pues esto tiene un gran potencial para seguir construyéndose, entonces construir un diccionario clínico validado que nos ayude en el escenario de la eh, mejora, tanto en el escenario de la construcción del modelo de predicción como en la definición y de las recomendaciones, hacer esos procesos de extracción semiológica funcional para la obtención de nuevas variables, específicamente las variables que no pudimos obtener en este primer ejercicio y que de acuerdo a la literatura tienen gran poder predictivo, y la ejecución de procesos de validación clínica y aplicarlo ya en un escenario operativo, que eso sería un escenario de madurez tipo TRL 4 o 5, donde se pudiese ya plantear en un prototipado ya con un escenario ya semiproductivo. Y las siguientes fases son entrenar el modelo y validarlo para mejorar el desempeño a partir de la obtención de nuevos datos o de nuevas variables. La evaluación del impacto clínico y operativo, pues la idea es que esta herramienta pueda ser usada en el proceso de atención de la ruta clínica del paciente, escenarios de prueba piloto con entornos reales y una integración progresiva en lo que definimos como la ruta clínica del paciente materno, que es donde va a tener valor el uso de esta herramienta. Y pues bueno, agradecerles a CLIAS y a todo el ecosistema colaborativo de este proyecto que nos permitió lograr la consecución de estos resultados. Muchísimas gracias, Lina y Andrés. Excelente. Le pasamos rápidamente la palabra a Esteban, que nos va a contar justamente de la experiencia de Acomparto eh, y eh, esperemos justamente tener si quieren ir haciendo consultas o preguntas, lo pueden hacer por el chat para los participantes, que después las vamos a levantar al final eh, del evento. Eh, si me permiten, estoy de nuevo tratando de compartir, pero no me deja de nuevo. Ok. Este, Estuvimos con algún problema técnico antes y que lo habíamos resuelto. Si querés, Esteban, me- ¿querés intentar la misma solución? sí, si me permiten, si me Perfecto, disculpan un dale. minuto, menos de un minuto, regreso. Mientras Andrés justamente se desconecta y se vuelve a conectar, estábamos comentando la posibilidad de, digamos, en la era de la inteligencia artificial, cómo seguimos resolviendo
problemas vieja usanza. Y va a ser interesante eventualmente después ver, ahí está, a ver si ahora logramos, tenemos más suerte. Sí, sí, ya lo estoy logrando. Entonces, Excelente. El déjenme, clásico nunca falla, Esteban. es parte de esto. Déjenme nada más cerrar todo para que no tenga ningún problema. Y denme un segundo. De hecho, ya vi cuál es el detalle. Lo que pasa es que como entro como invitado, déjeme volver a salir rápidamente. Ya vi, no debo de cerrar nada. Entonces, permítanme. Perfecto. Espero que a lo largo de la presentación justamente empecemos a ver con respecto al otro, a la otra, a los otros, al webinar que tuvimos la semana pasada, que eran en general de laboratorio, eh, claramente el tipo de enfoque y las problemáticas suelen ser ligeramente distintas con respecto a los de, perdón, la semana pasada fueron de justamente de innovación, estos son de laboratorio. eh, y las problemáticas suelen ser ligeramente distintas y los enfoques para resolverlas también. Así que va a ser interesante después profundizar en esto. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto, disculpen Adelante. los problemas técnicos y sin más preámbulo, muchas gracias a todas y a todos, un placer estar aquí con ustedes, Esteban Castillo Juárez, y hoy vengo a platicar un poco de lo que es Acomparto, acompañando a las mujeres tras el parto. Este es un equipo multidisciplinario con gente de ciencias computacionales, gentes de transformación pública y personas de personal médico. Y un poco la agenda de lo que voy a platicar hoy es muy rápidamente qué es Acomparto. Voy a platicar de la arquitectura general, de cómo está conformado Comparto. Voy a mostrar algunos ejemplos básicos de cómo funciona Comparto. La evaluación que hicimos de esta prueba de laboratorio prototipo asociado a Comparto. Y más importante aún, les voy a platicar de las ventajas y principalmente las limitaciones que tiene Comparto y los siguientes pasos que vamos a seguir. Entonces, ¿qué es Acomparto? Bueno, básicamente en respuesta al aumento de la mortalidad materna en México, particularmente pues lo que ocurre tras el periodo posparto, pues este proyecto tiene como objetivo pues que haya un mejor cuidado en las mujeres desde el día 1 hasta el día 364 después del evento obstétrico. Y la idea es utilizar una suerte de chatbot utilizando modelos de lenguaje generativo, lo que se conocen como LLMs. ¿Ok? Entonces, la idea de Ocuparto, pues, es incrementar la utilización de los servicios de salud y contribuir a fortalecer los programas gubernamentales existentes. La idea es no reemplazar a los médicos, sino dar herramientas a los usuarios para responder o incluso dar recomendaciones básicas y promover que las usuarias vayan a los centros de salud en la medida de lo posible. Entonces, este proyecto, como bien habrán notado en este webinar, pues son laboratorios, está en una fase inicial de desarrollo y estamos analizando su factibilidad y su implementación a gran escala, pues depende de los resultados. Bueno, ahorita ya tenemos buenos resultados para fortuna de nosotros y la idea, pues, es ir ajustando su funcionamiento. Entonces, bueno, como se ha dicho, pues Acomparto está financiado a través del Centro de Inteligencia Artificial y Salud para América Latina y el Caribe. Y bueno, no voy a ahondar tanto en eso. Agradecemos obviamente a CLIAS. Y lo que sí es importante mencionar, al menos en términos de comparto, es que nosotros después de de un análisis extenso, cualitativo y cuantitativo, escogimos 4 casos de estudio para que el LLM, asociado a un chatbot conversacional, pueda responder preguntas en la medida de lo posible. Escogimos lactancia materna, control prenatal y puerperio, salud mental y consejos nutricionales. Y para este laboratorio estuvimos invirtiendo la mayor parte del esfuerzo en lactancia materna y en generar un prototipo que incluya a los otros tres, pero desde un punto de vista inicial.
¿Ok? Entonces, bueno, ¿dónde nos encontramos? Pues justamente ya creamos el prototipo, incluso ya hicimos unas pruebas, pero pruebas controladas con personal médico y con algunas usuarias, pero de nuevo, hago hincapié en la palabra pruebas controladas. Una siguiente fase incluye pues ya con de manera masiva. Y importante mencionar esto, la idea es implementarlo en uno de los estados de la República Mexicana, Monterrey, Nuevo León, a través del Centro de Salud de Nuevo León y el Consejo de Nuevo León. Entonces, pues la idea es masificar el uso de la herramienta por medio de una interfaz web en primera instancia y después por medio de alguna herramienta de estilo red social, WhatsApp o alguna de otras, y después pues masificar su uso. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que tienen a Comparto? Pues primero que nada, democratizar el acceso a la información oportuna. Y en la medida de lo posible a través de un curamiento que involucra el análisis por medio de expertos médicos, el análisis por medio de herramientas semiautomáticas utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural, pues dar recomendaciones a lo largo del continuo de la atención materna y prenatal. De igual manera, lo que busca Comparto es brindar información veraz y oportuna sobre los cuidados de control prenatal y tamizar oportunamente problemas de salud. Y en caso de que ya sean preguntas muy rebuscadas, tratar de que en lugar de que el chatbot conversacional me recomiende algún tratamiento médico, recomendar o hacer hincapié en que vayan a los centros de salud y guiar a las personas a que vayan con los médicos, que son los expertos al final del día, el personal médico, las personas, a que se traten en la medida de lo posible. Ok, entonces considerando lo anterior, pues ya de una manera más técnica, a Comparto pues es un LLM reacondicionado mediante una serie de etapas iterativas que integran herramientas de procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático. En específico, nosotros, una de las aportaciones que tiene a Comparto es que proponemos dos flujos de trabajo o pipelines. Uno para reacondicionar el modelo existente, por un lado con médicos asociados y con personal de ciencias computacionales, y por el otro lado, hacer un despliegue ya desde un punto de vista más de lo que le llamamos backend, utilizando herramientas más computacionales. Y los flujos de trabajo toman en cuenta el reentrenamiento, puesta a punto y, como dije, puesta en marcha de dispositivos tecnológicos. Entonces, para la arquitectura de manera general consta de 5 etapas. Primero que nada, la obtención de un corpus de texto de distintas fuentes de información. Por un lado, los médicos nos proponen un conjunto de documentos semilla y por otro lado, utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural, Latent Deep Learning Allocation o, por ejemplo, elementos de web scraping, nosotros extraemos documentos de manera semiautomática. La etapa 2 incluye el análisis del texto con un etiquetado manual por parte de los expertos. La etapa 3 incluye el etiquetado semiautomático utilizando, por ejemplo, LDA. La etapa 4 eh, incluye un curamiento por parte de los expertos de la salud y técnicas de PLN, análisis de riqueza del vocabulario, número de sentencias, uso de palabras cerradas que son con poco contenido semántico, elementos de parte del discurso, entre otras, tratar de manera automática escoger nuevos documentos para enriquecer este corpus inicial de datos. Y la fase 5 es este reentrenamiento del LLM utilizando una arquitectura de tipo RAG, Retrieval Augmented Generation, que es algo clásico en estos agentes conversacionales. Esto es por un lado de la creación del chatbot conversacional. Por el otro lado, proponemos para el despliegue más que etapas, capas. La capa del LLM que va a estar corriéndose tras bambalinas. Y esta capa del LLM pues va a ser varias herramientas interrelacionadas. ChromaDB para una base de datos vectorial para guardar la información con la cual vamos a aumentar el conocimiento del modelo de lenguaje generativo. Por otro lado, vamos a tener Llama, que es el que va a guardar el modelo de lenguaje generativo que está desde un punto de vista de software libre. Y por otro lado, vamos a tener Longchain, que es este como aglutinador que va a conectar Olama con ChromaDB. Y por otro lado, esa es la capa del LM. La capa de servicios, utilizando herramientas como JavaScript, Flask, React, vamos a hacer una suerte como de API para conexión del rack con herramientas de visualización final. Y finalmente, pues vamos a estar utilizando, por un lado, una interfaz web en primera instancia para el laboratorio, y por otro lado, vamos a utilizar los servicios de Meta, en este caso WhatsApp, que es lo que se ocupa más en México y creo que en la mayor parte de Latinoamérica, para tratar de mostrar el funcionamiento de Acomparto.
Entonces, esta es un poco la interfaz gráfica de Acomparto para el laboratorio y es la que ocupamos con los grupos de control. Básicamente muestra como cualquier chatbot conversacional, consejos que pueda dar, consejos que pueda dar de conocimiento general, de salud, de bienestar, de alimentación y tiene como esta suerte de prompt para hacer preguntas. Aquí hay algunos ejemplos de preguntas. Qué es lo que notamos al crear esta suerte de chatbot? Que utilizando un poco de prompt engineering, utilizando un poco el curamiento de las fuentes de información, haciendo una suerte como de fine tuning, escogiendo el tipo de embedding que ocupa el rack, o escogiendo parámetros específicos como temperatura, como el tamaño del embedding, entre otros, logramos ajustar que con los documentos médicos que nos proporcionaban y los que obtenemos de manera automática, pues lográramos dar respuestas, pues dentro de la medida de lo posible, lo más sintéticas posibles, porque al principio pues nos daba respuestas sumamente genéricas y sumamente rebuscadas, que es una recomendación que nos hicieron los médicos, que tenían que hacer respuestas que fueran en la medida de lo posible para personas que tuvieran un grado de educacional socioeconómico de 12 a 15 años. Otro ejemplo, obviamente, dependiendo de la respuesta, pues lo que tratábamos es de que el chatbot pues diera de la mejor manera posible, pues recomendaciones. Y en el caso de que preguntaran por tratamientos médicos, por operaciones específicas, siempre tratarlos de referir al personal de salud en la medida de lo posible. ¿Ok? Entonces, un poco más de cómo trabaja. Entonces, en la evaluación del prototipo, como dije, lo hicimos en Monterrey, Nuevo León, hace algunas semanas, y la idea fue primero con médicos, con preguntas de control, ver cómo responde el chatbot y cómo responden los médicos. Y encontramos que hay entre un 75 y un 85% de similitud en lo que decía el el LLM conversacional con lo que decían los médicos. Eso fue desde un punto de vista más cualitativo. Desde un punto de vista más cuantitativo, utilizando métricas para analizar LLMs como Meteor, Roach, Blur, analizamos la similitud en la similitud léxica, sintáctica, incluso un poco semántica, desde ambos puntos de vista. Y notamos que hay un 80% de similitud en el uso de las palabras, y en el uso del contenido de la información. Ok, entonces eso nos da como laboratorio resultados prometedores de que el pipeline que estamos ocupando, el curamiento de los textos que estamos utilizando y esta suerte de técnicas, ya sea RAG, con fine tuning, con crear prompts específicos para cada caso de estudio, pues puede ayudar a promover la salud en el estado de Nuevo León, en México. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues las encuestas incluían elementos de cuál sería la calificación que daría la respuesta, qué tan de acuerdo estás con las declaraciones, y también extrajimos elementos de la especialidad del médico, edad, elementos sociodemográficos. Y principalmente, pues notamos, como en el ejemplo que vemos en la diapositiva, que incluso en la mayoría de respuestas pues son sumamente similares, pero obviamente todavía hay trabajo que hacer. Entonces, ya para la parte final, partes puntuales, ventajas de Acomparto. Pues primero que nada, todo el desarrollo del chatbot conversacional fue utilizando herramientas de software libre, lo que nos permite una mayor autonomía en la implementación y control sobre la solución. Dos, eliminamos la dependencia de APIs comerciales predefinidas como GPT, Gemini, Mistral, entre otros. Entonces, nosotros entrenamos nuestro modelo, obviamente ocupamos modelos ya pequeños, pero libres, y los reentrenamos de acuerdo a nuestras necesidades. Tres, como nosotros propusimos un pipeline específico para el preprocesamiento, el entendimiento de los datos y el reconocimiento del LLM, tenemos una alta disponibilidad del flujo de trabajo, lo que facilita la integración con diferentes tipos de software. Si después queremos cambiar de Olama a Hugging Face, o si después queremos cambiar de la base de datos vectorial, va a ser sumamente difícil, porque es simplemente desconectar y conectar un elemento. Los otros elementos son independientes entre sí. ¿Qué más? Lo interesante es que nos permite entrenar o ajustar el modelo con datos propios, lo cual mejora la calidad de las respuestas en dominios especializados como medicina, que ese es uno de los problemas. Tres, bueno,
Cinco, más bien. Al operar localmente, pues en servidores propios, pues evita exponer datos sensibles a servicios externos. Entonces, una preocupación que tiene el personal médico, principalmente en Nuevo León, es que toda esta información de las usuarias, pues va a servidores de Meta o a servidores de OpenAI, lo cual, pues es pues no sabemos cómo está en términos de gobernanza de datos la información. Y lo siguiente es que no existen límites artificiales en el número de consultas o en la velocidad de respuesta. Mientras tengamos elementos de infraestructura, RAM, ROM, procesador, disco duro, pues a Comparto va a poder seguir funcionando. Pero obviamente, y entre otros, pues aquí algunos otros elementos a tomar en cuenta, solo mencionar que, pues a lo mejor el punto 7 realizar una validación a medida mediante encuestas y automatización basada en técnicas de procesamiento de lenguaje natural, es otra de las ventajas que tenemos. Y, por ejemplo, realizar disminuir las respuestas incorrectas es algo que notamos a través de la integración de distintas técnicas computacionales, las alucinaciones, entre otras. Pero bueno, la herramienta pues tiene también limitaciones. Al ser un laboratorio pues todavía tenemos cosas por mejorar. Entonces, pues la recuperación está directamente relacionada con la calidad y relevancia actualizada de los documentos. Algo que notamos es que mucha de la información médica, al menos en los 4 casos de estudio que les dimos, es sumamente visual. Por ejemplo, en lactancia materna son guías visuales y tiene poco contenido textual. Entonces, a lo mejor ahí tenemos que hacer modelos multimodales para poder no solo recuperar textos, sino también recuperar imágenes o ver la manera de recuperar los OCRs o los captchas o los elementos textuales de las imágenes. Ahora, otra cosa que notamos en la Comparto es que las respuestas son sumamente, bueno, son innecesariamente largas y el personal médico, a pesar de que tenemos un alto grado de correlación, tiende a divagar un poco el LLM y a usar palabras sumamente rebuscadas. Entonces necesitamos incorporar lexicons, diccionarios, tesauros desde un punto de vista lingüístico para adecuarlo aún más al contexto sociodemográfico en este caso de Monterrey, Nuevo León, que es la parte del norte de México. Tres, muchos de los LLMs de código abierto tienen un desempeño reducido fuera del inglés. Otra cosa es que la mayoría de manuales, la mayoría de herramientas, pues están escritas en inglés. Entonces nosotros tenemos que ocupar herramientas de lo que le llaman Word Translation, de PLN, Question Answering, de técnicas de procesamiento de lenguaje natural extras, porque no hay mucha información en español. Entonces, una de las aportaciones que nosotros queremos dar es este corpus o conjunto de datos que después otros puedan ocupar en esos casos de estudio, porque casi no hay nada en el español. Es una proporción 90-10%. ¿Qué más? Aunque la arquitectura RAG mejora la generación, pues el manejo de contexto sigue siendo limitado por la capacidad del modelo generativo. Después de una interacción de más de 10 minutos, pues el modelo ya empieza un poco a dar, no respuestas sin sentido, pero ya empieza a dar información que a lo mejor el usuario ni siquiera pidió. Y en algunos casos, pues las respuestas pueden ser inconsistentes o contradictorias. Muchas veces cuando le hacemos preguntas, forzamos a que el agente conversacional me dé una respuesta. Por ejemplo, quiero que me des una respuesta, necesito una recomendación en específico. Todavía tenemos limitaciones en tratar de que cuando nos hagan esas preguntas, pues darle la vuelta y que lo envíe con el personal de salud. Y obviamente, pues tenemos que tratar de mejorar la calidad de las respuestas generadas. Entonces, todavía hay muchas cosas que hacer en Acomparto, pero el laboratorio nos ayuda a darnos cuenta que el pipeline que propusimos, las herramientas de procesamiento del lenguaje natural que estamos ocupando son factibles y nos pueden dar para generar un modelo conversacional más amplio. Y bueno, algunas limitaciones extra que tenemos, redundancia excesiva, disponibilidad limitada de la información, entre otros. Y solo para dar el cierre, lo que me gustaría decir es que tenemos oportunidades de mejora, incluso desde un solo chatbot conversacional, una creación de un multiagente para cada uno de los casos de estudio. Entonces, hay aspectos por mejorar, pero también hay aspectos promisorios de la herramienta. Y lo que nos comentan los médicos es que, pues, las respuestas, al contrario de lo que ellos pensaban, son sumamente asertivas con los usuarios. Solamente es seguir creando este conjunto de datos curado que nos pueda ayudar. Siguientes pasos, justo lo que decía, análisis completo de todos los casos de estudio, evitar que la herramienta sea utilizada como un sistema de autodiagnóstico, promover el cambio y la implementación de una arquitectura RAG más robusta. Como decía, incluso puede ser un solo agente, multiagente o incluso puede ser una herramienta híbrida que ocupe herramientas de lo que se conoce como más deep learning, con otro tipo de arquitecturas, no solo el transformer, por ejemplo, BERT, LSTMs, entre otras herramientas. ¿Vale? Y bueno, incorporar herramientas para reducir el máximo de alucinaciones.
Finalmente, pues mejorar la usabilidad, calidad de las respuestas, manejo de distintos temas por el chatbot y elementos técnicos como escalabilidad de desempeño son cosas que estamos pensando. Y el grado de adopción del chatbot. Tenemos que pensar más en si las usuarias qué tan dispuestas están en escribir sus preguntas y qué tipo de preguntas. Entonces, ahorita fue solamente elementos de control. Habiendo dicho esto y dando un panorama general, les agradezco y cedo la palabra al moderador, a Mario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente la presentación, Esteban. Y para no retrasarnos y no robarle tiempo, le pasamos la palabra a Wendy, que nos va a comentar justamente del el proyecto eh, la predicción de el riesgo de cáncer de cuello uterino. Así que muchísimas gracias, Wendy. La pantalla en este caso es toda tuya. Muchas gracias, Mario. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes los avances de este proyecto. En este participa un equipo multidisciplinario proveniente de 3 instituciones diferentes, lo que ha permitido hacer un abordaje desde 3 perspectivas: la clínica, la de la salud pública y, por supuesto, las ciencias computacionales. Nosotros optamos por abordar el cáncer de cuello uterino, dada su relevancia como problema de salud pública en México, ya que es el segundo cáncer más diagnosticado y la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas después del cáncer de mama. Entonces, tan solo en 2024 se reportaron más de 4.000 casos de displasia severa y cáncer in situ, y este año, hasta la primera semana de noviembre, el número de casos probables está casi llegando a los 5.000. Sabemos que son múltiples los factores que han influido en la persistencia de la incidencia de esta enfermedad, tanto a nivel individual como estructural, en cuanto a la atención brindada, la expertise de los médicos que realizan el diagnóstico y la disponibilidad de recursos en el sistema de salud. Una de las principales áreas de oportunidad que nosotros identificamos para la reducción de la morbilidad y la mortalidad asociada a esta enfermedad justo es la reducción en el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y el tratamiento, que en muchos casos excede al recomendado. Con el uso de la inteligencia artificial en este proceso de diagnóstico, contemplamos que se podría analizar integralmente los datos sociodemográficos junto con los factores de riesgo, resultados de citología, pruebas moleculares y otros estudios diagnósticos que nos permitan identificar a las mujeres con mayor riesgo desde el primer nivel de atención. Además de esto, durante la etapa del diagnóstico colposcópico se podría apoyar para el análisis de las imágenes a través de la detección de patrones anormales y de las lesiones indicativas de cáncer. El objetivo de este proyecto, de manera general, fue desarrollar un modelo de Machine Learning para la predicción de riesgo como apoyo en el diagnóstico confirmatorio del cáncer de cuello uterino en las mujeres usuarias de un hospital del tercer nivel de atención en México. Los datos que se utilizaron para este proyecto provienen del Hospital General de México. Es una institución de tercer nivel de atención que brinda atención a mujeres sin seguridad social. Estas mujeres son provenientes principalmente de la capital del país, pero también recibe mujeres de otros estados aledaños. Esto es importante porque la mayor parte de la población en México carece de seguridad social, lo cual nos parece un indicativo de cómo se comportaría en otros ambientes hospitalarios, que también son de la seguridad pública. Eh, Dentro de la clínica de colposcopía, las mujeres fueron reclutadas, aquellas que acudían por primera vez a la clínica y que contaban con los antecedentes de resultados anormales, ya sea de estudios de citología o de pruebas moleculares, y contemplando también ciertos criterios de exclusión, como aquellas que tuvieran el antecedente de cáncer de endometrio. Es importante también aclarar que todas las mujeres que fueron participantes en este estudio recibieron la información por parte de los médicos tratantes y se solicitó la firma de consentimiento informado para autorizar el uso de esta información. Esta información
utilizada para los modelos inicialmente provenía de una fuente principal, que es los registros electrónicos de manera local dentro de la clínica de colposcopía que ellos realizan de manera rutinaria. Posteriormente, considerando las múltiples necesidades que se habían identificado en el transcurso del proyecto, se implementó una estrategia de registro electrónico en tiempo real, donde toda la información se almacenó fue registrada a través de un formulario de REDCap y fue almacenada en el servidor que cumple con los requerimientos de seguridad. Para el desarrollo de los modelos, se utilizó el enfoque metodológico Cross Industry Standard Process for Data Mining. El desarrollo de los modelos clásicos de aprendizaje supervisado utilizó específicamente la información clínica y demográfica como datos tabulares codificados de las pacientes que acudían a la clínica y de las interpretaciones médicas de las imágenes colposcópicas. Como parte del preprocesamiento, se realizó la limpieza y tratamiento de los datos faltantes y anormales. Se utilizaron técnicas de sobremuestreo de minorías sintéticas para el aumento de datos de forma equilibrada y se realizó un análisis de componentes principales para el análisis y la dispersión de datos y la identificación de los atributos más relevantes. Inicialmente, exploramos tres modelos: XGBoost, SVM y Isolated Forest, perdón, de los cuales ahorita vamos a presentar únicamente los resultados de XGBoost, que es el que tuvo un mejor desempeño. Eh, Muy bien. Entonces, el total de los registros incluidos fue de 956, procedente de las dos fuentes, en su mayoría de los registros locales. Aquí, la clase en riesgo, que está conformada por los diagnósticos de las lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado y aquellos casos de cáncer, mientras que la clase sana representa aquellos diagnósticos como sin alteraciones o con alteraciones inflamatorias. Observamos que la clase en riesgo pues, es significativamente menor, pero esto es perfectamente esperado debido al comportamiento epidemiológico de la enfermedad. A pesar de la cantidad limitada de registros, el modelo tuvo un desempeño relativamente bueno, con un rendimiento global balanceado entre las clases del 0.94 y una capacidad discriminativa general de 0.97. Encontrábamos que XGBoost era el que tenía mejor desempeño porque con los otros dos modelos teníamos un mayor error de clasificación, principalmente en la clase en riesgo, que es la que más nos importaba tener un mejor desempeño. Ahora, podemos decir que el modelo es bueno tanto para identificar como para clasificar correctamente los casos negativos. Sin embargo, aún seguimos presentando un desempeño limitado para la detección de la clase positiva, porque aunque es aparentemente bueno identificando las instancias, aún la confiabilidad para la confirmación sigue siendo un poco limitada. Pero considerando también, retomando lo del tamaño de la muestra, consideramos que el proceso del entrenamiento está teniendo un buen resultado. Ahora, de manera preliminar, las variables que se han identificado que tienen mayor relevancia, que muestran la mayor ganancia promedio, fueron los resultados del test de Lugol, el diagnóstico de citología y la condición de la zona de transformación. Es aquí muy importante también tomar en cuenta que tanto el resultado del test de Lugol como la condición de la zona de transformación están directamente relacionadas con la interpretación clínica durante la evaluación colposcópica. Entonces, dependiendo de el uso o el momento en el proceso diagnóstico en el que se llegara a implementar o se llegara a insertar este modelo, es como se debería ser cautelosos para la interpretación de estos resultados, porque evidentemente son usuario dependientes. Entonces aquí encontraríamos que por razones lógicas tienen una gran aportación en cuanto al diagnóstico colposcópico. Lo que faltaría es analizar
cuál sería su aportación en cuanto al diagnóstico histopatológico. Ahora, en torno al modelo de aprendizaje profundo, se partió inicialmente del conjunto de datos del Hospital General de México. Sin embargo, dado que se contaba con una limitación en el número de imágenes provenientes, se integraron dos bases externas para aumentar la diversidad y la representatividad de los casos, y para esto se utilizaron bases de acceso abierto de la Organización Mundial de la Salud y otros recursos disponibles en Kaggle, logrando así tener un tamaño de un conjunto de datos aún más amplio, lo que permitió que al momento de excluir las imágenes que tuvieran anotaciones, artefactos, casos atípicos, nos pudieran permitir obtener un set lo suficientemente grande para poder evitar el ruido, mejorar la consistencia de este dataset y asegurar que la red aprendiera de patrones típicos de la colposcopía diagnóstica. El, el set que se construyó estaba balanceado en dos clases de manera similar a lo que se hizo el de los modelos clásicos, de manera que se pudiera garantizar la coherencia semántica y diagnóstica en cada categoría. Una vez que se clasificaron las imágenes, se aplicó un preprocesamiento diseñado para mejorar la calidad del dataset y la capacidad de generalización de la BGG-19 con un aumento de datos, la eliminación de anotaciones y la aplicación del filtro TAN y Ikeuchi. De esta manera se obtuvieron 2.100 imágenes por cada clase. Este set fue dividido seleccionando aleatoriamente 100 imágenes para la clase de evaluación final y las 4.000 imágenes restantes se usaron para el entrenamiento y la validación del modelo con una división 70-30. Esta separación pues, garantiza que la evaluación final se realice sobre imágenes que nunca fueron vistas previamente por la red. Ahora, se utilizó la arquitectura BGG-19 preentrenada en ImageNet y se realizó un proceso de 2 etapas de 60 épocas. 30 para Transfer Learning, donde solo se entrenaron las capas finales del clasificador, aprovechando las características que habían aprendido previamente, y 30 épocas para Fine Tuning, donde se descongelaron las capas adicionales de la red para ajustar la representación a las características específicas de imágenes de colposcopía. De manera general, las métricas indican un desempeño relativamente balanceado entre la sensibilidad y precisión durante el entrenamiento. Ahora, las métricas globales de la evaluación final muestran un modelo robusto con un buen equilibrio entre detección de casos positivos y negativos y una muy buena capacidad para evitar falsos positivos. Es decir, podemos decir que tenemos cierta especificidad algo alta. En esta laminilla pueden observar algunos ejemplos del tipo de imágenes en el que se tuvo un mejor desempeño de clasificación, como son el caso de la segunda, tercera y cuarta imágenes. Aquí es muy importante aclarar y que recordemos que la colposcopía es operador dependiente. Siempre vamos a contar con una variabilidad en las imágenes, lo cual para la red va a denotar un reto y es uno de los puntos sobre los que se debe seguir trabajando para mejorar su desempeño, porque fueron justo los casos en donde el cuello uterino no estaba completamente visible, como es aquellos que están identificados como una zona de transformación tipo 3, o en los que tenían algunos otros lesiones distintas o que, distintas o que no estuvieran relacionadas con cáncer de cuello uterino, en donde los requerimientos estaban limitados, en el que las características estaban limitadas para el aprendizaje de nuestra red. Ahora, de las fortalezas y limitaciones que nosotros identificamos y que seguimos todavía encontrando más, en primer lugar, consideramos que es uno de los primeros antecedentes de acercamiento en una población usuaria del sistema de salud público. En el transcurso de todo el proyecto, recibimos el acompañamiento y la validación de los médicos especialistas y tenemos la certeza de que se siguieron criterios estandarizados para la interpretación colposcópica y para la toma de las imágenes. Eh,
Otra cosa muy importante es que este proyecto se desarrolló en condiciones reales, es decir, todas las imágenes que fueron tomadas fueron capturadas dentro de un proceso de consulta clínica de colposcopía real. Esto también nos permitió identificar cuáles eran las necesidades de los médicos tratantes o los médicos que realizan los procedimientos diagnósticos. Ahora, en cuanto a limitaciones, el que principalmente encontramos fue el tamaño del conjunto de datos limitados, la variabilidad de las imágenes, lo que mencionábamos por haber cierta dependencia por el operador, y que gran proporción de las imágenes con las que contábamos es que son de zona de transformación tipo 3, en donde el cuello uterino no está completamente visible. Entonces, consideramos que al tener una mayor cantidad de muestras y por lo tanto en las que se vaya reduciendo el número de imágenes con zona tipo 3, podremos incluso mejorar la capacidad de clasificación de la red. Ahora, nosotros inicialmente contemplábamos como una herramienta de apoyo para la clasificación de las imágenes, pero como vimos observando en el transcurso del proyecto, identificábamos dos puntos importantes en los que pudiera integrarse. Una es en el primer nivel de atención, utilizando el modelo clásico, el cual sería de mayor utilidad para identificar a las mujeres con mayor riesgo, con base en las características individuales y los resultados de pruebas de tamizaje. En el segundo nivel, pues sería el modelo de aprendizaje profundo para la interpretación de las imágenes corpuscópicas. Sin embargo, antes de llegar a esto, pues definitivamente se requiere realizar mejoras en los modelos para poder plantear un escalamiento en términos de despliegue. Ahora, lo que sigue para nosotros es continuar con la recolección de datos, no solamente dentro de la unidad hospitalaria en la que estamos trabajando, sino contemplar la inclusión de otras poblaciones para atender las áreas de oportunidad que identificamos durante este año y también contar con una población, la variabilidad de la población que sea más grande, de manera que se pueda contar con modelos más robustos y precisos. Y ya para cerrar, es importante aclarar que todos procedimientos fueron aprobados por los comités de ética de investigación del Hospital General de México y el Instituto Nacional de Salud Pública. Todas las mujeres cuya información fue utilizada firmaron consentimiento informado. Se garantizó la protección de la identidad de las participantes y el almacenamiento seguro de los datos en un servidor institucional. Y, por supuesto, el tratamiento y resguardo de todos los datos se realizó de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de México. Muchas gracias. Excelente, Wendy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos aquellos que participaron de afuera, los que están conectados y demás. Em, y nos queda un tiempito como para hacer una discusión final. Yo quisiera los tres grupos por ahí hacerle distintas preguntas, o sea, una pregunta general que vayan respondiendo cada uno de los grupos. Y quisiera empezar preguntándoles em, cuáles fueron los cuellos de botella que encontraron para realizar este trabajo. Eh, Les pido si puede ser la respuesta breve, así podemos hacer varias preguntas y que roten todos. Así que empecemos de vuelta por el grupo de Keralty y después cambiaremos el orden. Pero si nos pueden dar, y sobre todo la audiencia, lo importante es esta visión desde el producto terminado es una cuestión, pero desde el proceso es mucho más importante para todos aquellos que están empezando en esto. Creo que aquí va a haber consenso, probablemente el tema de los datos se vuelve un tema muy crítico. La construcción de los datasets también requiere un esfuerzo grande. CLIAS ha hecho un esfuerzo para generar documentación en la creación de datasets, nos lo compartieron y nosotros usamos parte de la información utilizada, pero para ser muy sucinto, el tema de los datos se vuelve nuestro cuello de botella y en nuestro caso nos obligó a utilizar procesos de extracción de información en texto libre para intentar buscar más información. Lo que hay
en las bases de datos tabuladas de los sistemas de información, se queda corto. Entonces yo creo que parte del reto y de las cosas que hay que hacer es utilizar otros mecanismos para obtener esos datos faltantes o esas variables que no conseguimos en un primer escenario, Mario, pero creo que ese fue nuestro cuello de botella principalmente. Excelente. Wendy, Esteban, Eh, sí, bueno, sí gusta Wendy. Bueno, gracias, Wendy. De nuestro lado, apoyando un poco lo que dice Andrés, confirmo un poco la parte de los datos, pero voy un poco más allá. Como mencionaba en mi presentación, muy poca información en español disponible en términos médicos, y si hay información es más anecdótica o incluso los manuales, pues es un lenguaje técnico. Y la mayoría de información en inglés pues dificulta. Y de por sí los modelos de lenguaje generativo están entrenados un 90% con cosas en inglés y 10% de todos los otros idiomas. Entonces, si todavía eso le sumamos que la calidad de la información textual en español no es suficiente, creo que en ese sentido necesitamos mejorar la creación de conjuntos de datos, de datasets. Entonces, apoyo un poco lo que dice Andrés. Wendy, Gracias, que Wendy. Pues también, este, sí, definitivamente la generación del conjunto de datos fue el reto más grande y sigue siendo el reto todavía. No hemos podido concretarlo, sigue avanzando. Nosotros inicialmente exploramos un registro histórico de la clínica que al final de cuentas, dadas las diferentes digamos que no tenía una estructura estandarizada, lo cual nos impidió usarlo por completo, pero nos permitió dar una idea de cuáles eran las necesidades de información que se tenían para la toma de decisiones dentro de la clínica, y eso nos permitió como que generar, hacer mejoras en el instrumento de captura de registro de datos, pero de nuevo, el tamaño de la muestra era muy limitado y el hecho del comportamiento de la enfermedad lo limitaba todavía más. O sea, de las mujeres que acuden a una clínica de colposcopía, menos del 10% van a presentar alguna lesión indicativa, precancerosa, lo cual nos obliga a tener todavía un tamaño de muestra aún más grande para que el entrenamiento, para que nuestros modelos tengan una mayor precisión. Y ahora contemplando como que esta necesidad de todavía agregar criterios de exclusión más exhaustivos, como es la exclusión de aquellos casos con la zona de transformación 3 en las que no hay una completa visibilidad del cuello uterino, todavía nos representa un reto aún más grande. Y por eso la idea de buscar la colaboración con otros centros colposcopistas para aumentar el tamaño el número de las imágenes con las cuales se pueda hacer el entrenamiento de un mejor modelo. excelente, excelente. Digamos, obviamente los datos, todo esto empieza, cualquier proceso que tiene involucrado detrás algún modelo más o menos sofisticado, tiene que empezar desde los datos. Esa es la cuestión fundacional y lo tenemos todos bien en claro. Es algo que también es importante transmitir. eh, no solo a los que están interesados como usuarios finales, sino a los que desarrollan, pero en general a toda la comunidad que esté involucrada en la parte de salud, para entender el valor que tiene el dato y por qué hay que ayudar y hay que involucrarse en registrar los datos de ese modo con excelente calidad. Yo ahora les quería, visto que son proyectos de laboratorio, cuando uno está en la frontera de tratar de demostrar algo o haciendo una prueba de concepto, en general se encuentra con cosas inesperadas, cosas inesperadas. O sea, uno espera encontrar algunas cosas y sobre las cosas que uno espera encontrar, me gustaría las que no encontraron que esperaban encontrar. ¿Ok? Y sobre lo que no se esperaban que hubiera, que en este proceso hubiese pasase, ¿qué es lo que los sorprendió? ¿Qué es lo que los sorprendió? Porque, pu- pucha, estaban haciendo el proyecto y demás y decían, esto tiene que funcionar de este modo y no funcionó. Y por otro lado, ¿qué es lo que de repente o funcionó mejor si hubiese habido algo de lo que esperaban? ¿Quién se anima a empezar?
Si gustan, yo puedo empezar un poco con Esteban. primero con la parte que no esperábamos. Nosotros empezamos a analizar distintas fuentes de información. Ahorita que hablábamos de los datos, pues empezamos a analizar fuentes de, por ejemplo, de extraer transcripts de YouTube, extraer, no solo documentos técnicos o extraer información de medios sociales. Y notamos que, por ejemplo, nosotros le tenemos mucha fe a la parte de estos transcripts de donde se daba información, por ejemplo, de consejos nutricionales o de lactancia. Y al introducirlos a la gente conversacional, notamos que en vez de mejorar la calidad del dicho agente, de hecho empeoraba la calidad de las respuestas por el lenguaje coloquial que utilizan las personas, por el tono de voz, un poco por la forma, en el lenguaje escrito. Las dos personas interpretan la misma información igual si tienen el mismo contexto léxico-sintáctico, pero en los videos el tono, las pausas, la forma en las que las personas hablan, sí le introducía mucho ruido a a los modelos conversacionales y hacían que alucinaran más y hacían que incluso se sesgaran hacia ciertos tipos de cosas. No sé si es porque cuando los entrenaron las personas de OpenAI, DeepSeek, Meta, pues lo entrenaron con un español más, ven que le llaman neutro o a lo mejor iberoamericano, iban un poco por esos puntos. Ahora, lo que para bien nos sorprendió un poco es que incluso modelos pequeños de 7 millones de parámetros, que incluso pueden ejecutarse en herramientas de la nube como Google Colab, obteníamos resultados que la mayoría de los médicos decían que eran pues no los mejores, pero sí competitivos. Entonces, eso nos abrió la puerta como laboratorio de decir, oye, pues sí se puede implementar una herramienta con pocos recursos computacionales, sin depender de entrenar desde cero o sin depender de granjas de servidores. Entonces fue algo un poco para bien. Y más, herramientas como Mistral y Gemini nos sorprendieron un poco. OpenAI sí decepciona un poco, sí es sumamente pesado. Esa sería un poco mi interpretación. Muchísimas gracias, Esteban. Eh, ¿Quién quiere, Wendy, quiere, o algo que te Eh, sorprendió positivamente Bueno, o algo que negativamente? definitivamente no esperábamos era justo estas dificultades en términos de datos. Eh, Teníamos el antecedente, bueno, teníamos la información o el conocimiento de la existencia de un conjunto bastante amplio de datos que era el registro histórico, pero como ajenos al ámbito clínico, pues desconocíamos por completo la estructuración y la calidad de esos datos. Y eso fue algo de aprendizaje para nosotros también, no solamente en la parte de no confiarnos, sino cómo es esa diferencia de la información que le es útil a un médico, a un especialista para la toma de decisiones, a cómo lo es a un científico de datos para el desarrollo de un modelo. Y es algo que seguimos aprendiendo con la marcha. Fue un crecimiento bastante grande, creo que para ambas partes saber cómo conjuntar estas dos áreas. O sea, que la información con la cual se desarrollan esos modelos tiene que incluir sí o sí aquella información, al menos la básica, que le sirve al médico para tomar las decisiones. Creo que en ese sentido, fue una desventaja y una parte del crecimiento que obtuvimos. Y también nos sorprendió hasta cierto sentido el desempeño que mostraron los modelos. Creemos que aún hay mucho que afinar, por supuesto, y esperamos que el hecho de que ahora que estamos recopilando imágenes principalmente de otras áreas, ya logramos obtener este otro conjunto de datos de una población de otro centro hospitalario, de otro centro colposcopista, y esperamos que eso nos ayude todavía a mejorar más el desempeño de los modelos y que el modelo o los modelos que se desarrollen sean genuinamente útiles para la toma de decisiones y no se quede nada más en que tengan unas métricas muy bonitas. Perfecto, muchísimas gracias. Andrés o Lina, ¿quieren agregar alguna otra experiencia en este sentido? Sí, para nuestro caso fue sorpresa evidenciar como también le pasó o nos comentaba también previamente Wendy, que íbamos a encontrar ciertos datos y no los encontramos. Eso creo que fue una sorpresa que no nos esperábamos.
Cosas que no esperábamos que funcionaran bien y funcionaron muy bien cuando utilizamos el modelo de lenguaje para extraer información de la historia clínica en los textos libres. Esa tarea luego se validó con los expertos clínicos y nos asombró mucho que tan bien lo hacía el modelo de lenguaje. En nuestro caso, sí, no nos fuimos en un escenario open, estamos utilizando Gemini para el caso. Creo que sería interesante probarlo con escenarios open, pero eso sí nos sorprendió mucho el potencial que tiene el uso del modelo de lenguaje con prompting y con fine-tuning para hacer extracción de información clínica relevante en texto clínico, porque este problema no solamente lo hemos tenido en este proyecto y creo que como lo planteé anteriormente se replica en otros escenarios de ciencia de datos es cómo puedes llegar a obtener información de escenarios no estructurados, sea imagen o sea texto. Y creo que esa fue una buena sorpresa. Y algo que sí que esperábamos que iba a funcionar muy bien y no nos funcionó tanto fue el tema de la métrica. Nosotros sí esperábamos un mejor desempeño inicial de la métrica, pero parte de la revisión nos da a entender que necesitamos agregar información de otro conjunto de datos que se ha reportado en la literatura que no pudimos obtener en esta primera etapa, que probablemente sí va a ayudar para el desempeño del modelo, pero en ese punto sí pensamos que vamos a tener un mejor desempeño por casos previos que ya hayamos tenido, pero ese es en nuestro caso particular, lo que presentamos en estos escenarios, Mario. Muchísimas gracias. Eh, Tal vez una, y esta sí tiene que ser muy, muy cortita de cada uno, es, obviamente ya lo mencionaron en sus presentaciones, pero que, digamos, los próximos, nos estamos refiriendo a los próximos pasos, pero la pregunta es, ¿cómo se imaginan escalando el proyecto y dónde ven que esto va a tener de algún modo un valor agregado, sobre todo en América Latina? Y entiendo, y el valor agregado no tiene que ser el proyecto terminado en sí, visto que de vuelta es de laboratorio, tal vez todo este proceso o cómo sintetizarían la experiencia y el valor de haber hecho este proyecto, cómo podríamos transformarlo después, su experiencia en algo que ayude y aporte a la región. Gracias. Si quieres, voy yo. Dale, Lina. ¿Cómo nos imaginamos nosotros en nuestro equipo, digamos, escalando? Lo imaginamos en dos niveles. Uno, el primero sería en el nivel clínico, porque creemos que pues la herramienta aportaría valor a la estandarización y también aceleraría de alguna manera la detección de depresión y ansiedad en personas gestantes. Mm, y que de alguna manera en aquellos territorios con poca disponibilidad, por ejemplo, de profesionales en salud mental, esto podría actuar como un apoyo temprano para el personal de atención primaria, ¿sí? Es en ese escenario. En el segundo nivel, ya digamos en el nivel del sistema de salud, creemos que pues la herramienta puede integrarse a rutas materno-perinatales y que de alguna manera podría facilitar el triage de riesgo, priorizando, digamos, casos, seguimiento automatizado, pero también, digamos, dando recomendaciones basadas en la evidencia. Entonces, digamos que nos imaginamos en esos dos escenarios el escalamiento de nuestra herramienta, obviamente pues con aquello que ya decía, cuando se surtan los pasos que decía Andrés en nuestros próximos pasos, que pues obviamente es mejorar el desempeño, pruebas pilotos en entornos clínicos reales, evaluación del impacto clínico y operativo para ver si realmente pues mejora la detección y la oportunidad en estas intervenciones y pues finalmente buscar esa integración progresiva en esos flujos asistenciales, en esos dos niveles o escenarios. Gracias. Excelente, Lina. Esteban.
Con gusto. Sí, del lado de Acomparto nosotros lo vemos primero desde el punto de vista de aportaciones que queremos dar para otras personas que quieran hacer chatbots conversacionales. En ese sentido, queremos hacer el conjunto de datos o corpus lo más fácil de entender, fácil de recrear y fácil de usar posible en español y que sea y que esté disponible para cualquier otra persona que quiera hacerlo. Entonces, seguir incrementando el número de documentos ya sea con herramientas, con supervisión manual de médicos expertos y con técnicas de procesamiento del lenguaje con herramientas semiautomáticas. Por otra parte, nosotros también visualizamos crear como recetas de cocinas, lo que llaman cookbooks, para evitar alucinaciones. Y más en el español. En el inglés ya hay mucha literatura, pero en español con chatbots conversacionales y más desde el punto de vista médico no hay nada, o bueno, no quiere decir que no hay nada, hay muy poco, por decirlo de alguna manera. Entonces, generar esta suerte como de recetas que puedan utilizar expertos y no expertos para tratar de reducir que los chatbots digan cosas que puedan ser inapropiadas desde el punto de vista médico legal. Y ya lo tercero tiene que ver con el grado de adopción que queremos que tenga la herramienta. Lo que hicimos ahorita fueron pruebas piloto sobre un grupos controlados de médicos y usuarias, pero necesitamos llevarlo al campo y tratar de ver desde el punto de vista de experiencia del usuario, cómo se comporta la herramienta, desde el punto de vista de masificación, si puede soportar múltiples consultas desde el punto de vista distribuido o concurrente, y tres, si el chatbot hace que se mejore la atención o que vayan los usuarios a los centros de salud, que al final del día es el propósito del proyecto. Entonces lo vemos también como en estos niveles. Excelente, muchísimas gracias, Esteban. Wendy, Sí, gracias. Nosotros lo habíamos analizado en dos puntos diferentes. Como hemos mencionado inicialmente, lo pensábamos con una herramienta exclusiva para el análisis de imágenes y encontramos que podría tener incluso un mayor alcance en cuanto a el valor que sumaría en atención, principalmente en la toma de decisiones para el manejo, la referencia y el seguimiento de las pacientes de manera que se eficientice el sistema de atención de este padecimiento. Principalmente en el caso del modelo clásico para el primer nivel de atención, en aquellas regiones en las que el acceso a servicios especializados es limitado o regiones rurales en las cuales las pacientes tienen mayor dificultad para acceder o trasladarse a otras ciudades o otros centros especializados, ¿no? Y en la parte de imágenes, nosotros lo que pensamos es que nos interesa también integrar esta parte de conocer cuáles son no solamente los intereses clínicos, sino conocer justo qué es ¿cómo sería la interacción entre los médicos y el modelo que se desarrolle? Que es hasta ahorita algo que lo hemos estado, digamos que posponiendo hasta no tener una herramienta que ofrecerles. Y creo que eso también es parte de la siguiente fase, conocer no solamente qué información necesita el médico, sino también cómo va a interactuar con este modelo, si se va a desarrollar una calculadora o una herramienta diferente, cuál va a ser su interacción y cómo se va a interpretar, de manera que sea esta prueba con los médicos especialistas, con los médicos colposcopistas, quienes nos puedan validar el desempeño de y de manera que ahora sí sea funcional, no solamente a nivel local, tal vez a nivel nacional e incluso que se pudiera prestar a adaptarse a otras regiones de América Latina. excelente. Muchísimas gracias por su participación. La verdad que eh, el entusiasmo que transmiten y la dedicación espero que sea contagiosa. Y simplemente para cerrar, eh, por ahí resaltar el hecho de en una era en que todo es tan cambiante y en donde todo parece de algún modo y en algún punto resuelto, focalizarse en problemáticas específicas de la región
que tal vez no son atendidas si bien hay tanto nuevo y tanto desarrollado, hay algunas temáticas específicas, por ejemplo, justamente manifestar el tema de la calidad de los datos, la accesibilidad de los datos, resolver y llevar estrategias en regiones donde por ahí no existe el profesional, digamos que por ahí no son los problemas más acuciantes en las regiones centrales, me parece que permite justamente el desarrollo de de herramientas que pueden ser válidas, de estrategias válidas y nuevas. ¿Y quién dice cuando, como son problemas que otros no están resolviendo, eh, uno puede caer y descubrir cosas nuevas que nadie está mirando? Entonces, animarse a resolver problemas locales que si uno los resuelve tienen un impacto muy importante, pero también desde lo que es más bien la cuestión más de investigación o de laboratorio, tener en mente que si eso es una cuestión que nadie está resolviendo, puede ser una oportunidad para poder descubrir algo muy interesante. Así que con eso les agradecemos infinitamente a todos por la participación, a quienes se sumaron y demás. Los estaremos viendo pronto y seguramente habrá otras oportunidades en las cuales podremos estar participando conjuntamente en el CRIAS. Hasta luego y éxitos para todos. Gracias. Hasta Luego. Gracias luego, a todos. felicidades. Gracias. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Éxitos.